Imagina a un rey, no en su trono, sino de rodillas, con el rostro oculto entre las manos. No llora por el peso de la corona, sino por el de un secreto que lo ha quebrado por dentro. Esa es la imagen que una fuente interna del palacio ha filtrado al mundo, una confesión que describe un acto de crueldad inimaginable. Involucra a dos mujeres destinadas a ser reinas, Catalina y Camila. Una de ellas, consumida por los celos, encerró a la otra en un sótano helado. No, esto no es un cuento de hadas oscuro, es una traición real, una verdad silenciada durante años por la maquinaria de la monarquía. Pero hay secretos tan pesados que ni siquiera un rey puede soportarlos para siempre, y ahora que la verdad ha empezado a salir, solo podemos preguntarnos una cosa. ¿Qué ocurrió exactamente en esa habitación cerrada para quebrar el espíritu de una futura reina? Y, sobre todo, ¿qué otros horrores esconde una corona que obliga a un rey a llorar en la oscuridad? Debajo de las tiaras perfectamente pulidas y de las sonrisas calculadas para la televisión, una verdad aterradora ha comenzado a abrirse paso entre las grietas de la fachada real. Es una de esas verdades que no hacen ruido al principio, que se mueven como una sombra en los pasillos de palacio, un susurro que el personal ignora por miedo a perder su trabajo. Pero esta verdad ha crecido, se ha hecho tan oscura, tan pesada, que ha obligado al mismísimo rey Carlos a arrodillarse solo en su despacho, consumido por las lágrimas. La imagen que nos han transmitido no es la de un monarca, sino la de un hombre roto, un padre y un esposo enfrentado a un abismo que amenaza con devorarlo todo. Sé lo que estaréis pensando. Otro drama de la realeza, más salseo para llenar titulares. Lo entiendo, de verdad. Estamos acostumbrados a sus polémicas, a sus divorcios, a sus escándalos mediáticos, pero os aseguro que esto es diferente. Esto va mucho más allá del protocolo o de las disputas habituales que se filtran a la prensa. No estamos hablando de una crisis constitucional ni de un debate sobre el futuro de la monarquía. Estamos hablando de una herida humana, profunda y purulenta, que ha estado supurando en secreto tras los muros de Buckingham. La maquinaria de la corona es experta en gestionar escándalos, es un monstruo frío y eficiente que sabe cómo silenciar, cómo desviar la atención, cómo reescribir la historia en tiempo real. Lo hemos visto una y otra vez. Pero hay cosas que no se pueden gestionar. Hay traiciones que no se pueden ocultar bajo una alfombra, por muy cara que sea. Hay secretos que pesan demasiado, incluso para un rey. Imagina por un momento la escena. Un hombre que ha esperado toda su vida para reinar, que ha sacrificado tanto por el deber, se encuentra finalmente con la corona en la cabeza, pero con el alma por los suelos. No es una reverencia protocolaria ante el Parlamento, es la rendición de un hombre que ya no puede más, que se ve superado por el peso de una verdad que involucra a las dos mujeres más importantes de su vida. El peso de una traición que ha envenenado los cimientos de su propia casa, de su propio legado. Porque el poder, amigos, no te aísla del dolor. A menudo simplemente te da una habitación más grande y solitaria en la que sufrirlo. Y la fachada de unidad, esa imagen de deber inquebrantable que nos venden en cada acto público, en cada balcón, en cada desfile, es precisamente eso, una fachada. Una construcción meticulosa diseñada para proyectar estabilidad y permanencia. Pero, ¿qué pasa cuando el arquitecto principal de esa fachada ya no puede sostener los muros? Las grietas empiezan a aparecer, y a través de ellas empezamos a vislumbrar la oscuridad que hay detrás. En la historia que vamos a desentrañar hoy, no hay héroes ni villanos claros, solo personas atrapadas en una jaula dorada que ellos mismos ayudaron a construir. Personas con miedos, celos y secretos capaces de destruir una dinastía. Vamos a explorar qué verdad es tan poderosa como para hacer llorar a un rey. Porque lo que se esconde detrás de sus lágrimas no es solo un secreto familiar, es una bomba de relojería a punto de estallar en el corazón mismo de la monarquía, y su tic-tac resuena cada vez más fuerte. La historia que voy a contaros hoy no viene de un tabloide sensacionalista ni de un rumor de internet.
Es importante que entendáis esto desde el principio. Lo que estáis a punto de escuchar no es chisme, es un testimonio. Viene de la confesión de una fuente interna del palacio, alguien que ha servido a la corona durante décadas, una persona cuya lealtad era incuestionable hasta que presenció algo que le rompió por dentro. Alguien que, después de años de silencio forzado, de mirar hacia otro lado, simplemente ya no podía soportar el peso de lo que sabía. Imaginaos la presión. Vives y trabajas en un entorno donde el silencio es la regla de oro, donde una palabra fuera de lugar puede costarte no solo tu carrera, sino tu vida entera tal y como la conoces. Pero llega un punto en el que la conciencia pesa más que el miedo. Y esa conciencia ha hablado, la confesión, filtrada a través de canales seguros para proteger la identidad de la fuente, revela un acto impensable, casi medieval en su crueldad. Un acto que desafía todo lo que creemos saber sobre la realeza moderna. La confesión afirma, sin rodeos, que la reina Camila, en un arrebato de furia o de celos, la motivación exacta sigue siendo un misterio. Encerró a la princesa Catalina en uno de los sótanos del palacio. Y no es una metáfora. No estamos hablando de que la arrinconara en una conversación o de que la aislara socialmente. Estamos hablando de un acto físico, literal. Una puerta cerrada, una habitación oscura, una futura reina tratada como una prisionera. Este acto de crueldad, nos dice la fuente, no fue un secreto a voces, sino un secreto enterrado bajo capas de miedo y amenazas veladas. Ocurrió y luego simplemente se borró de la historia. Se eliminaron los registros, se silenció al personal, se creó una realidad alternativa para el mundo exterior. Un acto de abuso de poder tan flagrante que, si se hubiera producido fuera de los muros del palacio, habría sido un caso criminal, pero dentro de esa jaula dorada, las reglas son diferentes. La justicia es un concepto flexible, subordinado siempre al objetivo principal, la supervivencia de la institución. La confesión describe el incidente no como un simple arrebato, sino como la culminación de una tensión que llevaba años gestándose, una guerra fría librada en los pasillos de mármol. Es un relato que pinta un retrato psicológico aterrador de la corte, un lugar donde las sonrisas ocultan dagas y la amabilidad es una estrategia de supervivencia. Lo más escalofriante es que este acto de crueldad ha permanecido enterrado durante años, conocido solo por un puñado de personas que han tenido que vivir con esa imagen en sus cabezas, la de la heredera al trono, la madre del futuro rey, atrapada en la oscuridad por orden de su reina. La fuente ha decidido hablar ahora porque, según sus propias palabras, la corona debe representar la dignidad, no la tiranía. Ha arriesgado todo lo que tiene, no por venganza, sino por un sentido distorsionado de la justicia, por la creencia de que la verdad, por muy dolorosa que sea, debe salir a la luz. Y es esta confesión, este acto de rebelión desde dentro, lo que ha puesto en jaque a todo el sistema y lo que finalmente ha derrumbado al rey. Esto no es solo un escándalo de portada de revista. Lo que tenemos entre manos es la anatomía de una traición real, una que va más allá de infidelidades o disputas por joyas. Es una historia de abuso de poder en su forma más pura y personal, enterrada bajo décadas de secretos, de juramentos de silencio y de personal clave que fue despedido o reubicado para garantizar que la verdad nunca saliera a la luz. Es una historia que vive en los pasillos de palacio, esos pasillos que han sido testigos de tantas conspiraciones y que, si pudieran hablar, gritarían de horror. El colapso del rey Carlos no es el inicio de esta historia, sino su consecuencia inevitable. Es la prueba de que un secreto tan pesado no puede ser contenido para siempre. Es la factura emocional que la corona finalmente tiene que pagar. Y ahora que la presa se ha roto, las preguntas son inevitables y nos arrastran a todos a un terreno oscuro y complejo. ¿Qué ocurrió realmente en esas cámaras cerradas? No me refiero solo al acto de encerrar a alguien, sino a lo que lo provocó. ¿Qué palabras se dijeron?
¿Qué límite se cruzó para que una discusión escalara a un acto de agresión física y psicológica tan extremo? ¿Fue un plan premeditado o un impulso incontrolable nacido del odio? ¿Por qué silenciaron a Catalina? La respuesta fácil es para proteger la imagen de la monarquía, claro, pero es más profundo que eso. ¿Fue una amenaza directa? ¿O fue algo más sutil, una demostración de fuerza para recordarle cuál era su lugar en la jerarquía, para aplastar su espíritu y asegurarse de que nunca se convirtiera en una amenaza? Y la pregunta más importante de todas, la que nos lleva al corazón psicológico de este drama, ¿hasta dónde llega la oscuridad de los celos de Camila? ¿Estamos ante una simple rivalidad entre dos mujeres poderosas o ante una obsesión patológica, la manifestación de una vida entera de inseguridades y resentimiento? Una mujer que luchó durante décadas desde la sombra para conseguir su corona es capaz de cualquier cosa para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, le robe el protagonismo. Estas no son preguntas retóricas, son las piezas de un rompecabezas que vamos a intentar montar. Vamos a adentrarnos en la psicología de los personajes, en la dinámica de poder que define sus vidas y en el sistema que permite que este tipo de abusos ocurran y se oculten. Así que quedaos conmigo, porque lo que vamos a descubrir no es solo un chisme jugoso sobre la realeza. Es un espejo oscuro que refleja la naturaleza del poder, la fragilidad humana y el precio terrible que a veces se paga por llevar una corona. Y os lo aseguro, una vez que escuchéis la historia completa, con todos sus matices y sus dolorosos detalles, no volveréis a ver a la monarquía de la misma manera. La fachada de cuento de hadas se habrá roto para siempre. Todo comenzó con un sobre. Imaginaos la escena. En el ajetreado caos de una redacción de Londres, llena del sonido de teclados y teléfonos que no paran de sonar, un objeto tan simple y anacrónico como un sobre de papel puede pasar desapercibido. No era una proclamación oficial con el sello real grabado en cera roja, ni un comunicado de prensa enviado por los canales habituales. No, esto fue mucho más íntimo, más personal. Era solo un simple sobre de color beige, de esos que puedes comprar en cualquier papelería, sin sello real, sin dirección de remitente y, sobre todo, sin ninguna advertencia del contenido explosivo que guardaba en su interior. Aterrizó discretamente en el escritorio de un conocido periodista de investigación, un hombre famoso por su escepticismo y su habilidad para desenterrar verdades incómodas. Al principio, probablemente lo miró con indiferencia, pensando que sería otra carta de un loco con una teoría de la conspiración. Pero había algo en su anonimato, en su absoluta falta de pretensión, que le llamó la atención. Con un abrecartas, rasgó el papel, y lo que encontró dentro fue el principio del fin de la fachada real. No había una sola prueba contundente, sino una serie de piezas de un rompecabezas mortal. Unas cuantas fotografías aparentemente inocentes, pero que, puestas en contexto, cobraban un significado siniestro. Una página arrancada de un registro de seguridad privado del palacio, un documento que nunca debería haber salido de allí, con anotaciones crípticas y horarios que no cuadraban con la versión oficial de los hechos de un día concreto. Y finalmente, una carta, escrita a mano, con una caligrafía elegante pero temblorosa, como si la persona que la escribió estuviera luchando contra sus propios nervios. No estaba firmada. La carta no acusaba directamente, no usaba un lenguaje sensacionalista, era mucho más sutil y por eso mismo mucho más aterradora. Simplemente contaba una historia, describía una secuencia de eventos y dejaba que el periodista conectara los puntos. Era una invitación a tirar de un hilo, con la promesa de que, si lo hacía, todo el tapiz de la monarquía se desharía. Ese sobre no contenía una noticia, contenía una bomba. Una que había sido cuidadosamente montada y entregada en mano para causar el máximo daño posible, no a través de una explosión pública, sino a través de una investigación silenciosa y metódica que desmontaría la mentira pieza por pieza. El periodista, al terminar de leer, supo que tenía en sus manos la historia de su vida.
Pero también supo que estaba entrando en un terreno increíblemente peligroso, porque no te enfrentas a la maquinaria de poder más antigua y sofisticada del mundo sin estar dispuesto a pagar un precio muy alto. La carta era una declaración de guerra enviada desde dentro de los muros del palacio, una carta que, sin que nadie lo supiera en ese momento, lo cambiaría absolutamente todo. Porque hay verdades que, una vez liberadas, ya no pueden volver a ser encerradas. Para poder entender la verdadera magnitud de esta traición, la profundidad de la herida, tenemos que retroceder en el tiempo. Porque antes de ser la princesa de Gales, antes de convertirse en un icono global y en una pieza clave del tablero real, Catalina era simplemente Kate. Una joven con sueños, una chica de una familia unida y normal, dentro de lo que cabe, que se enamoró de un príncipe en la universidad. Su historia de amor fue vendida al mundo como el cuento de hadas definitivo del siglo XXI. La plebeya que, con su encanto, su inteligencia y su elegancia natural, conquista el corazón del futuro rey. Y quizás ella también se lo creyó. Quizás, en su idealismo y su juventud, pensó que estaba entrando de verdad en un mundo de magia y propósito, un lugar desde el que podría cambiar las cosas para bien. La promesa que le vendieron y que ella misma abrazó era la de una vida de servicio. Sí, pero también de amor y respeto. Se preparó a conciencia. Aprendió las reglas no escritas del juego. Estudió el protocolo hasta la extenuación y aguantó el escrutinio brutal de la prensa con una entereza admirable. Pero la cosa es que el palacio es una bestia que te devora lentamente. Al principio todos son sonrisas y gestos amables, te abren las puertas doradas y te presentan como el futuro, la esperanza, el aire fresco que la institución tanto necesita. Pero poco a poco empiezas a notar los barrotes invisibles. Pronto descubriría, como tantas otras mujeres antes que ella pensemos en Diana, en Grace Kelly, en la emperatriz Sisi, que aquello no era un cuento, sino una jaula dorada. Una jaula con unas vistas espectaculares. Sí, pero una jaula al fin y al cabo. Los barrotes no son de hierro, sino de protocolo, de expectativas, de tradiciones asfixiantes. Cada gesto es analizado, cada palabra es interpretada, cada vestido es un mensaje político. Tu vida deja de pertenecerte. Te conviertes en un símbolo, en una propiedad de la corona y tu humanidad, tus miedos, tus deseos, todo eso debe quedar relegado a un segundo plano, oculto tras una sonrisa perenne y forzada. Catalina, con su disciplina y su aparente perfección, parecía haberse adaptado a esta vida mejor que nadie. Se convirtió en el modelo de princesa moderna, cumpliendo con su deber sin un solo paso en falso. Pero lo que no veíamos era el coste personal de esa perfección. Lo que no podíamos imaginar era que, mientras el mundo la aplaudía, dentro de los muros de su propia casa se estaba gestando una tormenta de celos y resentimiento que la veía no como una aliada, sino como una amenaza. Ella entró en esa familia con una promesa, la de un futuro brillante al lado del hombre que amaba. Lo que no sabía es que para algunos su simple existencia, su popularidad y su gracia natural eran un recordatorio constante de lo que ellos nunca podrían ser. Y en un mundo tan cerrado y competitivo como el de la realeza, esa percepción puede ser una sentencia de muerte social. Su idealismo, su mayor fortaleza al principio, se convirtió en su mayor vulnerabilidad, porque la preparó para servir a una institución, pero no para defenderse de los enemigos que habitaban en su propio hogar. Y en la otra esquina del cuadrilátero tenemos a Camila. Para entender su papel en esta tragedia, hay que entender su historia, una marcada por la espera y el desprecio. Fue una mujer que pasó décadas enteras viviendo en la sombra, etiquetada por el mundo como la eterna otra, la destructora de hogares, la villana oficial en la historia de amor más famosa y trágica del siglo XX. Imagina por un momento lo que eso le hace a una persona. Vivir cada día sabiendo que gran parte del planeta te desprecia, que te culpan por la infelicidad de la princesa del pueblo.
Cada titular, cada foto, cada documental era un recordatorio constante de su papel como antagonista. No es una justificación, es un diagnóstico. Ese tipo de escrutinio público y odio sostenido durante tanto tiempo deja cicatrices profundas, forja un carácter duro, resentido y, sobre todo, desesperado por obtener legitimidad. Su único objetivo durante más de 30 años fue conseguir dos cosas: el amor de Carlos y la aceptación de un pueblo que la odiaba. Y lo consiguió. A base de paciencia, de una estrategia de relaciones públicas impecable y de esperar a que el tiempo hiciera su trabajo, logró pasar de ser la amante a ser la esposa y finalmente la reina. Cuando por fin consiguió su corona, el día de la coronación, muchos pensaron que la guerra por fin había terminado, que ya había ganado, que podría relajarse y disfrutar de la victoria por la que tanto había luchado. ¡Oh! ¡Qué equivocados estaban! La guerra no había terminado, simplemente había cambiado de campo de batalla. Porque una cosa es conseguir la corona y otra muy distinta es sentir que te la mereces, que eres digna de ella, y ahí es donde entra Catalina. La llegada de Kate Middleton a la familia real fue, para Camila, una pesadilla hecha realidad. Era como si la historia se estuviera repitiendo, pero esta vez con una versión perfeccionada de su antigua rival. Veía en Catalina todo lo que ella ya no era y, en cierto modo, nunca fue. Joven, bella, fresca y, lo más importante, adorada por el pueblo y la prensa desde el primer día, sin esfuerzo aparente. Catalina no tenía que luchar por la aceptación, se la dieron gratis. Y para alguien como Camila, cuya vida entera ha sido una lucha cuesta arriba por cada gramo de respeto, esa facilidad, esa popularidad natural, era sencillamente insoportable. Era un espejo que le devolvía la imagen de sus propias inseguridades. La corona en su cabeza de repente se sentía un poco menos segura, un poco menos brillante. Y el resentimiento, ese veneno que había guardado durante tantos años, empezó a buscar una nueva víctima. La guerra ya no era contra el fantasma de Diana. Ahora era contra la presencia viva y radiante de Catalina. Y en esta nueva guerra, Camila no estaba dispuesta a ser, una vez más, la segunda opción. Tenía el poder, y esta vez pensaba usarlo. Desde el principio, la relación entre ellas fue una guerra silenciosa. En público, por supuesto, todo eran sonrisas y gestos de cordialidad. Pequeños besos en la mejilla en los actos oficiales, conversaciones aparentemente animadas en el balcón de Buckingham, pura fachada. Pero tras las puertas cerradas, en la intimidad de los salones privados, la atmósfera era gélida. Fuentes internas hablan de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Cada gesto, cada mirada, cada elección de vestuario era analizada y convertida en munición. En la corte, la política no se hace con discursos, sino con símbolos. Y estas dos mujeres eran maestras en el lenguaje no verbal del poder. Si Catalina llevaba un vestido que acaparaba todos los titulares, al día siguiente Camila aparecía con una joya histórica de la colección privada de la reina, un recordatorio sutil de quién tenía el verdadero rango y acceso. Era una partida de ajedrez constante, jugada en un tablero de apariencias. La raíz del problema era puramente psicológica. Camila veía en Catalina un reflejo de todo lo que la sociedad le había negado a ella. Veía juventud, belleza sin esfuerzo y una conexión natural con el pueblo, pero sobre todo veía dos cosas que la aterrorizaban. Primero, veía a la madre del futuro rey, el vientre que había asegurado la línea de sucesión, un papel biológico y simbólico que ella nunca podría cumplir. Y segundo, veía una especie de Diana II. Una versión más astuta, más controlada, pero igual de peligrosa para su propia narrativa. Catalina tenía esa misma habilidad para conectar con la gente, esa fotogenia, esa capacidad de generar titulares positivos con una simple sonrisa. Era la princesa perfecta que Camila, con su pasado complicado, nunca podría llegar a ser.
Y para alguien que había luchado tanto por limpiar su imagen y ganarse su lugar, ver cómo otra mujer lo conseguía todo sin aparente esfuerzo era, sencillamente, insoportable. Era un recordatorio diario de su propio y tortuoso camino. Catalina, por su parte, no era tonta. Se daba cuenta de la hostilidad, de las miradas frías, de los comentarios pasivo-agresivos disfrazados de consejos. Pero su estrategia dictada por su propio carácter y probablemente por los asesores de palacio fue siempre la de no confrontar, aguantar, sonreír, cumplir con su deber y esperar a que la tormenta pasara. Lo que no entendió, quizás por su propia ingenuidad, es que para Camila esto no era una tormenta pasajera, era una guerra por la supervivencia de su propia identidad como reina. Catalina no era solo una rival, era una amenaza existencial para el lugar que Camila creía haberse ganado a pulso. Y en esa guerra silenciosa, librada con miradas, gestos y susurros en los pasillos, una de las dos tenía una ventaja crucial, el poder y la experiencia de haber sobrevivido a batallas mucho peores. El tablero estaba preparado para una confrontación que, tarde o temprano, iba a dejar de ser silenciosa. Y en medio de este drama humano, de estos celos y miedos tan personales, estaba la institución, el palacio, la corona, como lo queráis llamar. Tenemos que entender que el palacio no es solo un edificio, es una entidad. Actúa como una maquinaria fría e impersonal, una bestia ancestral cuyos engranajes han estado girando durante siglos con un único y despiadado objetivo, su propia supervivencia. A esta maquinaria no le importan los sentimientos, ni el amor, ni el odio. No le importa si sus miembros son felices o desdichados, esas son variables irrelevantes. Lo único que importa es la estabilidad, la continuidad, y para eso la imagen lo es todo. La percepción pública es el combustible que mantiene viva a la monarquía. Por eso, las crecientes tensiones entre las dos mujeres más importantes de la familia, la reina y la futura reina, no eran vistas como un drama familiar, sino como un problema de Estado, un riesgo para la estabilidad, una grieta peligrosa en la fachada de unidad que tanto esfuerzo les cuesta mantener. Porque si el pueblo empieza a verlos no como una institución unida por el deber, sino como una familia disfuncional consumida por rencillas internas, el castillo de naipes empieza a tambalearse. Así que la orden no oficial desde arriba, desde los despachos de los secretarios privados y los asesores de imagen, fue clara y contundente. Esto se soluciona, y se soluciona ya. La directriz era simple: sonreíd, aparentad, mantened la fachada a toda costa. Se organizaron apariciones públicas conjuntas, se filtraron a la prensa historias sobre su maravillosa relación y su apoyo mutuo, se coreografiaron gestos de cariño para las cámaras. Puro teatro. Y las dos, como buenas profesionales, cumplieron con su papel, porque sabían que rebelarse contra la maquinaria es un suicidio. El sistema te aísla, te desacredita y, si es necesario, te destruye. Muy bonito, sí señor. Pero esta estrategia de ignorar y aparentar tiene un problema fundamental. No soluciona nada. Es como poner una tirita en una herida de bala. Puedes ocultar la sangre por un tiempo, pero la hemorragia interna continúa, y la tensión entre Catalina y Camila, lejos de disminuir, seguía creciendo en la intimidad. Catalina se sentía cada vez más aislada, una actriz en una obra que no había elegido. Y Camila, por su parte, se sentía cada vez más frustrada, obligada a fingir afecto por la mujer que veía como su principal amenaza. La maquinaria del poder, en su ceguera pragmática, creyó que podía controlar las emociones humanas como si fueran una variable más en su ecuación de relaciones públicas. Pero los celos y el resentimiento no entienden de comunicados de prensa, y al forzar una paz ficticia, lo único que consiguieron fue que la presión aumentara, convirtiendo una olla a fuego lento en una olla a presión a punto de explotar. Estaban creando, sin saberlo, las condiciones perfectas para el desastre.
Pero por mucho que se esfuerce la maquinaria, la realidad siempre acaba encontrando una forma de salir, y la fachada tan cuidadosamente construida empezó a agrietarse. Al principio eran cosas pequeñas, incidentes casi imperceptibles para el público, pero que dentro de Palacio resonaban como cañonazos. Un comentario mordaz de Camila en una cena privada, supuestamente sobre la procedencia común de la familia de Catalina, lo suficientemente alto como para que varios invitados lo oyeran, pero lo suficientemente ambiguo como para poder negarlo después. Un gesto de impaciencia, un ojo en blanco mientras Catalina hablaba en un acto benéfico. Pequeños actos de sabotaje social diseñados para humillar y desestabilizar. Luego, la cosa escaló. Catalina, como princesa de Gales, empezó a desarrollar sus propias iniciativas, sus propios proyectos, pero, curiosamente, algunas de sus decisiones eran anuladas en el último momento desde una instancia superior sin ninguna explicación. Un proyecto de salud mental infantil que ella había impulsado personalmente fue retrasado indefinidamente. La elección de un diseñador para un importante viaje oficial fue vetada, obligándola a usar una opción mucho más conservadora, más apropiada para su futuro rol, según le dijeron. Eran formas sutiles de dejarla fuera sin decirlo directamente, de recordarle que, aunque era la estrella mediática, el poder real residía en otro lugar. Y el personal del palacio, por supuesto, lo veía todo. Los mayordomos, las doncellas, los chóferes, los guardias de seguridad, ellos son los verdaderos ojos y oídos de la monarquía. Veían las miradas heladas, oían las puertas que se cerraban con demasiada fuerza, sentían la tensión en el aire cada vez que las dos mujeres estaban en la misma habitación. Y los susurros en los pasillos, al principio cautelosos, se convirtieron poco a poco en un clamor silencioso, en una verdad no oficial que todo el mundo conocía, pero de la que nadie se atrevía a hablar en voz alta. Se formaron bandos, lealtades divididas. Personal que sentía una profunda simpatía por la joven princesa, aislada y atacada. Y otros que, por pragmatismo o por miedo, se alineaban con el poder establecido, con la reina. El ambiente se volvió tóxico, paranoico. Catalina empezó a sentir que no podía confiar en nadie, que cualquier confidencia podía ser utilizada en su contra. La cosa es que, en un sistema tan jerárquico y competitivo, el poder no se comparte, se arrebata. Y Camila, después de pasar toda una vida esperando su turno, no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro de su recién adquirido territorio. Cada iniciativa de Catalina, cada titular positivo, cada gesto de cariño del público hacia ella, era percibido por Camila no como un activo para la corona, sino como un ataque personal, como un intento de usurpar su lugar. Y su respuesta fue una campaña de desgaste psicológico, lenta pero implacable, diseñada para minar la confianza y la autoridad de su rival. Las grietas en la fachada ya no eran fisuras, se estaban convirtiendo en una fractura abierta. Lo que empezó como una rivalidad política se convirtió, según la fuente interna, en una auténtica obsesión. La palabra que utiliza repetidamente es obsesión. Camila, supuestamente, tenía personal dedicado exclusivamente a monitorizar la cobertura mediática de Catalina. Cada mañana, sobre su escritorio, no solo tenía el resumen de prensa nacional e internacional, sino un informe detallado sobre cada mención, cada fotografía, cada comentario online sobre la princesa de Gales. Lo revisaba todo, comparando cada titular, cada ángulo de cada foto. Analizaba el lenguaje corporal de Catalina en los actos públicos, el impacto de sus discursos, las reacciones del público en las redes sociales. Era un estudio casi científico de su rival, una vigilancia constante que iba mucho más allá de la simple curiosidad o de la estrategia política. No era solo envidia profesional por quien acaparaba más focos. Era algo mucho más profundo, más oscuro, más personal. Era la manifestación de un terror existencial.
El terror de una mujer que había pasado toda su vida luchando por un lugar al sol y que ahora sentía que una sombra joven y brillante amenazaba con eclipsarla por completo. Imagina lo que es sentir que, incluso con la corona finalmente sobre tu cabeza, el objeto más codiciado del reino sigue siendo la segunda opción en el corazón del pueblo. Que la gente te sonríe por protocolo, pero a ella le sonríen con auténtico cariño. Que tú representas el deber y la tradición, pero ella representa el futuro y la esperanza. Ese sentimiento, para alguien con las inseguridades y las cicatrices de Camila, es una forma de tortura psicológica diaria. Y esa tortura, con el tiempo, se convirtió en un veneno que empezó a nublar su juicio. Dejó de ver a Catalina como su nuera, como un miembro de su familia, o incluso como un activo para la monarquía. Empezó a verla únicamente como un símbolo de su propio fracaso, como la encarnación de todo lo que ella no era. Cada vez que Catalina triunfaba, Camila sentía que era una derrota personal. Cada aplauso para Catalina era un silencio para ella. Este no es el típico cuento de hadas de la madrastra malvada. Esto es un drama psicológico mucho más complejo. Es la historia de cómo una vida de resentimiento puede transformarse en un odio obsesivo. Un odio que ya no se contenta con pequeños sabotajes y comentarios maliciosos. Un odio que busca una forma de infligir un dolor real, tangible, de demostrar de una vez por todas quién tiene el poder. La animosidad había llegado a un punto de no retorno. Ya no se trataba de quién llevaba el mejor vestido o quién conseguía la mejor foto. Se trataba de una lucha por la supervivencia emocional. Y en esa lucha, Camila estaba dispuesta a cruzar una línea que nadie, ni siquiera en sus peores pesadillas, imaginó que se atrevería a cruzar. La olla a presión estaba a punto de estallar. Y entonces ocurrió. El punto de inflexión. El momento en que la guerra silenciosa se convirtió en un acto de agresión explícita. Según la carta filtrada por la fuente interna, todo sucedió tras una discusión particularmente acalorada entre Camila y Catalina. La causa exacta de la discusión sigue siendo un misterio, un detalle deliberadamente omitido en la carta, quizás para proteger a la propia fuente. Algunos especulan que tuvo que ver con la educación de los príncipes, otros con una decisión sobre una de las residencias reales, pero, sinceramente, el motivo es casi irrelevante. Era solo la chispa que finalmente hizo detonar el polvorín. Lo que importa es lo que vino después. Consumida por la rabia, o quizás en un acto de crueldad fríamente calculado, Camila llevó a Catalina, con el pretexto de mostrarle algo, a una de las zonas menos transitadas del palacio, un antiguo sótano de servicio, usado ahora como almacén de muebles viejos y retratos olvidados, un lugar frío, húmedo, alejado de las rutas habituales del personal, un lugar donde nadie pensaría en buscar a la princesa de Gales, y allí, en la penumbra, entre los fantasmas del pasado de la monarquía, simplemente la encerró. Con un gesto, dio la vuelta y cerró con llave la pesada puerta de madera, dejando a Catalina en la más absoluta oscuridad. No estamos hablando de un secuestro de días, aclaremos. No fue una tortura prolongada al estilo de una película de terror. El encierro duró unas pocas horas. Pero intentad imaginarlo. El terror. La incredulidad inicial pensando que es una broma de mal gusto y el pánico que se instala cuando te das cuenta de que no lo es. La humillación. Ser la futura reina de Inglaterra y ser tratada como una niña castigada, despojada de toda tu dignidad. El frío. Un frío que no es solo físico, sino que te cala hasta los huesos. El frío de la soledad y del abandono. Piensa en el shock psicológico. De repente, el lugar que se supone que es tu hogar, el símbolo de tu estatus y tu seguridad, se convierte en tu prisión. Te das cuenta de que no estás a salvo, de que las sonrisas y las reverencias no significan nada, de que estás a merced de los caprichos de alguien que te odia y que, además, ostenta un poder superior al tuyo. Es un acto diseñado no solo para asustar, sino para quebrar el espíritu, una demostración brutal de quién manda. Camila no necesitaba encerrarla durante días.
Con unas pocas horas en la oscuridad, el mensaje había sido enviado alto y claro. Tú no eres nadie, yo soy la reina, y puedo hacer que desaparezcas cuando quiera. Fue en ese sótano oscuro y polvoriento donde el cuento de hadas de Catalina murió de forma definitiva y violenta. Y fue allí donde nació una nueva princesa, una mucho más consciente de la crueldad de la que es capaz la gente que la rodea. Ahora, deteneos un momento y pensad en lo que significa estar encerrada, no en una prisión cualquiera, sino en el corazón mismo del poder que se supone que debe protegerte. Catalina, la futura reina, la esposa del heredero, la madre del siguiente en la línea de sucesión, tratada como una prisionera en su propia casa. Es una paradoja cruel y aterradora. Estás rodeada de un lujo inimaginable, de obras de arte de valor incalculable, de personal a tu servicio, pero en ese momento nada de eso importa. Estás sola, en la oscuridad, rodeada por el olor a humedad y a polvo de siglos. Tu único compañero es el silencio. Un silencio denso, pesado, el silencio de unos muros que han sido testigos de incontables secretos, de crueldades mucho peores que la tuya. Muros que han absorbido el eco de conspiraciones, de ejecuciones, de lágrimas de reinas desdichadas. Esos muros saben guardar secretos. No hay grito que pueda escapar de allí. Cada minuto en esa oscuridad debió parecer una eternidad. Cada sonido del exterior, un eco lejano de un mundo al que ya no perteneces. Es en ese momento de vulnerabilidad extrema donde la famosa jaula dorada de la realeza deja de ser una metáfora y se convierte en una realidad tangible, asfixiante. La soledad no es solo la ausencia de gente, es la ausencia de esperanza, es darte cuenta de que tu título, tu estatus, tu popularidad no sirven de nada. Eres un peón en un juego que no entiendes del todo, y alguien acaba de demostrarte que puede sacarte del tablero cuando le plazca. En ese sótano, Catalina no era su Alteza Real. Era una mujer asustada, humillada, despojada de todo. Este acto no fue solo un castigo, fue un ritual de poder. Un ejercicio de dominación psicológica diseñado para romperla, para recordarle su fragilidad. El mensaje era claro, no importa lo alto que llegues, no importa cuánto te quiera la gente, aquí dentro tu destino no está en tus manos. Estás atrapada en una maquinaria que te puede triturar en cualquier momento. La experiencia debió ser transformadora en el peor de los sentidos. Sales de esa habitación siendo otra persona. La confianza en el sistema, la creencia en el cuento de hadas, la sensación de seguridad, todo eso se queda atrás, hecho añicos en el suelo polvoriento de ese sótano. Sales con una nueva y terrible sabiduría, la de saber que tu hogar es también tu prisión y que tu familia puede ser tu peor enemigo. Es la jaula dorada en su expresión más literal y aterradora. Y es una herida que, aunque invisible para el mundo, nunca, nunca cicatriza del todo. En medio de ese universo de lealtades divididas y miedo, surgió un héroe anónimo. La carta filtrada cuenta que fue un guardia de seguridad, uno de los que llevaba más tiempo al servicio de los príncipes, quien finalmente se dio cuenta de la prolongada e inexplicable ausencia de Catalina. Quizás notó algo extraño en la actitud de Camila, quizás simplemente su instinto le dijo que algo iba terriblemente mal. En un acto de valentía que probablemente le costó su carrera, decidió saltarse toda la cadena de mando. Sabía que informar a sus superiores directos, muchos de ellos leales a la reina, sería inútil. Así que, arriesgando su propio puesto y su futuro, alertó directamente al entonces príncipe Carlos. La carta describe la reacción de Carlos no como la de un futuro rey, sino como la de un esposo y un padre aterrorizado. Su rostro, normalmente una máscara de control y protocolo, se descompuso. Se describe a un Carlos horrorizado, casi fuera de sí, corriendo por los pasillos del palacio, sin importarle quién lo viera, seguido por el guardia. Él mismo bajó al sótano y con sus propias manos abrió la puerta.
La imagen que encontró debió ser desoladora, una Catalina acurrucada en un rincón, temblorosa, desorientada y en evidente estado de shock. En ese momento, la maquinaria de la corona se detuvo y solo quedó la cruda realidad de un drama familiar. El rescate, sin embargo, fue solo el principio. La confrontación posterior entre Carlos y Camila, según relata la fuente, fue de una furia que rara vez se había visto en él. Durante años, el público ha visto a un Carlos comedido, casi apático, pero en la intimidad de sus aposentos, a puerta cerrada, la rabia contenida durante años por las tensiones entre las dos mujeres explotó. Las paredes, nos cuentan, temblaron con sus gritos. Fue una confrontación brutal, donde salieron a la luz todas las verdades no dichas, todos los resentimientos acumulados. Carlos, por primera vez, se vio obligado a enfrentar la oscuridad que su esposa era capaz de albergar. Se dio cuenta de que la mujer por la que lo había arriesgado todo era capaz de una crueldad que él nunca había querido ver. Fue un momento de claridad terrible, el momento en que se dio cuenta de que el monstruo no estaba fuera del castillo, sino dentro, durmiendo en su misma cama. Pero esta explosión de furia, esta defensa tardía de su nuera, pronto se vería aplastada por una fuerza mucho mayor, el deber. Porque en su mundo, ni siquiera la ira de un futuro rey es más importante que la supervivencia de la institución. La tormenta de la confrontación personal estaba a punto de ser calmada por el frío y calculador pragmatismo de la corona. Apenas unas horas después de la confrontación, la ira personal de Carlos se desvaneció, reemplazada por el frío pragmatismo del heredero al trono. El modo crisis se activó. Inmediatamente, la maquinaria del palacio, ese monstruo burocrático de siglos de antigüedad, se puso en marcha, pero su objetivo no era hacer justicia, ni proteger a la víctima, ni castigar al culpable. ¡Qué ingenuidad pensar eso! Su único y sagrado objetivo era el control de daños, ocultarlo todo, borrarlo todo. La operación fue swift y despiadada. El personal que sabía algo, por poco que fuera el guardia de seguridad que dio la alarma, la doncella que notó la ausencia de Catalina, el mayordomo que oyó los gritos, fue convocado a reuniones discretas. Se les ofreció dos opciones: un traslado a una residencia remota con una generosa compensación económica o un despido fulminante. Ambas opciones venían acompañadas de un acuerdo de confidencialidad tan blindado que una sola palabra filtrada significaría su ruina total. La mayoría, como es lógico, eligió el silencio dorado. Desaparecieron de la noche a la mañana sus nombres borrados de los registros de servicio. El siguiente paso fue manipular las pruebas. Los registros de las cámaras de seguridad de ese día, de esa ala del palacio, sufrieron una desafortunada avería técnica y se perdieron para siempre. La bitácora de seguridad en papel, de la que la fuente anónima consiguió arrancar una página, desapareció misteriosamente. El incidente oficialmente nunca ocurrió. En su lugar, se creó una narrativa oficial, una mentira cuidadosamente elaborada para consumo público y sobre todo para el resto del personal no implicado. La princesa Catalina se comunicó internamente, se había sentido indispuesta y había necesitado retirarse a sus aposentos privados para descansar. Una jaqueca, un pequeño mareo. Nada por lo que preocuparse. Claro que sí, guapi. El cinismo es asombroso. Con una eficiencia escalofriante, la maquinaria transformó un acto de abuso y secuestro en un simple problema de salud. Catalina, la víctima, fue obligada a convertirse en cómplice de su propio encubrimiento, forzada a sonreír y a asegurar a todo el mundo que se encontraba perfectamente. Carlos, por su parte, tuvo que tragar su rabia y aceptar que el deber hacia la institución estaba por encima de su deber como padre y esposo. Y Camila, bueno, Camila simplemente siguió siendo la reina, impune, protegida por los mismos muros que habían servido de prisión para su nuera. Es la lección más brutal que enseña el poder. No se trata de lo que haces, sino de si puedes permitirte el lujo de ocultarlo. Y la corona, desde luego, puede permitírselo. La operación borrarlo, todo fue un éxito.
El secreto quedó enterrado, el silencio se impuso y la fachada, aunque agrietada, se mantuvo en pie. Pero lo que la maquinaria no podía borrar eran las cicatrices invisibles que el incidente había dejado en el alma de todos los implicados. Para Catalina, aquello fue un punto de inflexión. Fue el momento en que la venda cayó de sus ojos de forma brutal y definitiva. El cuento de hadas, si es que alguna vez existió, se había hecho añicos para siempre. Salió de ese sótano siendo una mujer diferente. La ingenuidad, la confianza y el idealismo con los que había entrado en la familia real quedaron enterrados bajo el polvo y la oscuridad de esa habitación. A partir de ahí, algo cambió en ella. El mundo siguió viendo a la princesa perfecta, pero los observadores más agudos notaron una sutil transformación. Su sonrisa pública, aunque seguía siendo impecable, se volvió un poco más rígida, un poco menos espontánea. Su mirada, antes abierta y curiosa, se volvió un poco más cautelosa, más reservada. Aprendió a construir un muro invisible a su alrededor, una fortaleza emocional para protegerse. Se convirtió en una maestra del autocontrol, consciente de que cualquier muestra de vulnerabilidad podía ser utilizada en su contra. Llevaba una herida que nadie podía ver, una traición que no podía contarle a nadie, ni siquiera a su propia familia. Porque, ¿cómo explicas que la reina te ha encerrado en un sótano? ¿Quién te creería? Y si te creyeran, ¿qué podrían hacer? Nada, estaba completamente sola con su trauma. Y esa es la verdadera tragedia de estas mujeres, las que viven dentro de la jaula dorada. Su sufrimiento debe ser siempre privado. Deben sangrar por dentro, pero sonreír por fuera. Deben soportar humillaciones inimaginables y luego salir al balcón a saludar a la multitud como si nada hubiera pasado. Se les exige una resiliencia sobrehumana, una capacidad de compartimentar el dolor que roza lo patológico. Catalina tuvo que seguir asistiendo a cenas familiares con la mujer que la había agredido. Tuvo que seguir haciéndole reverencias llamándola Su Majestad. Imaginaos la tortura psicológica. Cada encuentro, cada sonrisa forzada era un recordatorio del terror y la humillación que había sufrido. Y lo peor de todo, nadie a su alrededor parecía darse cuenta, o si se daban cuenta, elegían mirar para otro lado en nombre de la estabilidad. Esa es la cicatriz invisible que lleva desde entonces. No es una cicatriz física, sino una herida en el alma, un recordatorio constante de que el poder, en su forma más cruda, no respeta ni la inocencia ni la bondad. Y esa herida, esa nueva y amarga sabiduría, la acompañaría para siempre, oculta tras la máscara de la princesa perfecta. Y si para Catalina fue un trauma, para Carlos fue una carga insoportable. Él fue quizás la figura más trágica de todo este episodio, después de la propia víctima. Imaginaos su posición. Se encontró atrapado en una encrucijada imposible, un conflicto de lealtades que destrozaría a cualquier hombre. Por un lado, su esposa, la mujer por la que había desafiado a su familia y a la opinión pública, la mujer que había esperado décadas para estar con él. Por otro, su nuera, la madre de sus nietos, el futuro de la monarquía, una joven a la que, según dicen, apreciaba sinceramente. Pero el conflicto no era solo entre dos personas, era mucho más profundo. Era un conflicto entre su deber como esposo y su deber como futuro rey. Entre su conciencia personal, que le gritaba que lo que había ocurrido era una monstruosidad, y la fría lógica de la maquinaria del poder, que le exigía silencio y complicidad. La fuente anónima afirma, y esto es clave, que este secreto es una de las principales causas de la angustia que lo ha atormentado durante años, la raíz de esa imagen de hombre perpetuamente melancólico y apesadumbrado que todos conocemos. Es el peso de saber, el peso de haber sido testigo directo del trauma de Catalina y de la crueldad de Camila. Y, lo que es peor, el peso de haberse convertido, en cierto modo, en cómplice del encubrimiento. Cada vez que tenía que posar en una foto familiar sonriendo al lado de ambas, cada vez que tenía que presidir una cena sabiendo la verdad que se ocultaba tras los modales exquisitos, una parte de él moría.
Eligió la institución por encima de las personas. Eligió el deber por encima de la moral. Y esa elección, aunque quizás necesaria desde su punto de vista para preservar la corona, le dejó una herida envenenada. Se vio obligado a traicionar la confianza de Catalina, a minimizar su sufrimiento en nombre de un bien mayor, y tuvo que perdonar un acto imperdonable de su esposa para mantener la estabilidad de su futuro reinado. Porque para ser rey a veces no basta con llevar una corona, a veces hay que tragar veneno. Hay que aceptar que tu vida no te pertenece, que tus decisiones están dictadas por razones de Estado y que tu propia humanidad debe ser sacrificada en el altar del deber. Y ese sacrificio, esa carga de saber y callar, es lo que finalmente lo ha quebrado, lo que ha provocado esas lágrimas de un rey que, en el fondo, quizás solo quería ser un buen hombre. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Quién? ¿Quién se atrevió a desafiar al sistema más hermético del mundo? ¿Y por qué ahora? La carta, como dije, no revela su identidad, pero sí deja algunas pistas sobre sus motivaciones. La persona que la escribió se describe a sí misma como alguien que sirvió a la corona con lealtad durante años, alguien que creía en la institución, en su propósito y en su valor simbólico. No es un enemigo externo, ni un republicano convencido. Es alguien de dentro, un creyente desilusionado. La carta termina con una frase demoledora. Ya no puedo servir a una mentira. Esta frase nos dice mucho. Nos habla de una crisis de conciencia, de una lucha interna que probablemente duró años. Esta persona vio la injusticia, fue testigo del abuso y del posterior encubrimiento y tuvo que vivir con ello, guardando un secreto que le quemaba por dentro. Tuvo que ver a Camila ser coronada, a Catalina sonreír en los actos públicos, a Carlos mantener la compostura, sabiendo la verdad podrida que se ocultaba debajo de todo ese teatro. Y un día, simplemente, no pudo más. Decidió finalmente que su lealtad a la verdad era más importante que su lealtad a la tradición, a su trabajo o incluso a su propia seguridad. Pone en riesgo todo. Una vida de servicio, su pensión, su reputación. Se enfrenta a la posibilidad de ser perseguido por la maquinaria legal de la corona. ¿Por qué? ¿Qué fue la gota que colmó el vaso? Quizás ver el peso que el secreto estaba teniendo en el propio rey. O quizás, simplemente, fue la necesidad humana de que la justicia, aunque sea tardía y anónima, prevalezca. Es imposible saber si su acto fue uno de pura valentía, un intento desesperado de limpiar su conciencia, o si también hay un componente de venganza, quizás por un despido injusto o por una lealtad no correspondida. Probablemente sea una mezcla de todo, pero sea cual sea la motivación, el resultado es el mismo. Ha encendido una mecha que ya no se puede apagar. Ha demostrado que ni siquiera los muros más altos pueden contener una verdad que se niega a morir. Es un acto de rebelión silenciosa, un recordatorio de que la historia no siempre la escriben los reyes, sino también las personas anónimas que, en un momento dado, deciden que ya han tenido suficiente. Un acto de valentía o de venganza, según se mire, pero un acto que ha sacudido los cimientos de la monarquía hasta lo más profundo. Y así llegamos al presente, a las consecuencias. Porque esta revelación, esta carta anónima, no es una simple anécdota jugosa para los historiadores. Es una bomba atómica que ha estallado en los cimientos mismos de la monarquía. Su impacto es devastador en múltiples niveles. Primero, y más obvio, pone en duda la integridad moral de la reina. La mujer que se sienta al lado del rey, la que lleva la corona de consorte, queda expuesta no como una figura digna y maternal, sino como alguien capaz de una crueldad calculada, movida por inseguridades y celos. Es un golpe mortal a la imagen pública que tanto tiempo y dinero ha costado construir. Segundo, cuestiona de forma directa la autoridad y el juicio del rey. Al saber lo que ocurrió y elegir el encubrimiento en lugar de la justicia, Carlos se convierte en cómplice.
Demuestra que su lealtad última no es hacia su familia o hacia lo que es correcto, sino hacia la supervivencia de la institución, cueste lo que cueste. Lo pinta como un líder débil, incapaz de controlar a su propia esposa y dispuesto a sacrificar a su nuera por pragmatismo. Pero el daño más profundo es el que le hace a la propia idea de la monarquía. La institución se vende como un faro de estabilidad, de deber, de valores, un ancla en un mundo caótico. Esta historia demuestra que eso es, en gran medida, un mito. Demuestra que detrás del boato, de la ceremonia, de los uniformes y las joyas, siguen operando las pasiones más bajas y humanas, los celos, el odio, el abuso de poder. Despoja a la realeza de su aura mística y la reduce a lo que es en el fondo, una familia con toda la disfuncionalidad y toxicidad que eso puede implicar, solo que con un presupuesto infinitamente mayor y consecuencias a escala global. El castillo de naipes, esa imagen de perfección y unidad, se tambalea peligrosamente. La confianza del público, que ya era frágil, ha sufrido un golpe del que quizás no se recupere. Porque ya no se trata de si te gusta o no la monarquía como sistema, se trata de si puedes respetar a las personas que la encarnan, y esta revelación hace que sea muy, muy difícil hacerlo. La corona, que se define por su imagen, acaba de ver su imagen hecha añicos. Y reconstruir algo tan frágil como la confianza, una vez que se ha roto de forma tan violenta, es una tarea casi imposible. La bomba ha estallado y la onda expansiva amenaza con derribarlo todo. Y es aquí, al acercarnos al final, donde debemos intentar mirar más allá. Porque, si lo pensamos bien, la historia de Catalina y Camila no es solo salseo real, no es solo un chisme de palacio magnificado. Es un reflejo, oscuro y distorsionado, de algo mucho más profundo y universal. Es una tragedia en 3 actos que nos habla de temas que nos tocan a todos. Primero, nos habla de mujeres enfrentadas por un sistema fundamentalmente patriarcal. La monarquía, en su esencia, es un sistema que valora a las mujeres principalmente por su capacidad de producir herederos varones y por su habilidad para sonreír y no dar problemas. En un sistema así, las mujeres no son vistas como aliadas, sino como competidoras por el favor del hombre que ostenta el poder, ya sea el rey o el futuro rey. El sistema las enfrenta, las compara, las juzga constantemente, creando un caldo de cultivo perfecto para los celos y la rivalidad. En segundo lugar, nos habla de las presiones inhumanas de la vida pública en la era de las redes sociales. Si antes ser un miembro de la realeza ya era difícil, ahora es una forma de tortura. Cada segundo de tu vida es susceptible de ser grabado, analizado, criticado y convertido en un meme. No hay espacio para el error, para la debilidad, para ser simplemente humano. Se les exige una perfección inalcanzable y cuando inevitablemente fallan, son devorados por la misma opinión pública que un día los adoró. Y finalmente, esta historia nos habla de algo muy íntimo, de cómo las heridas del pasado, si no se curan, pueden envenenar el presente y destruir el futuro. Camila es, en muchos sentidos, una mujer marcada por el trauma de décadas de rechazo público. Y esa herida, en lugar de sanar con el tiempo y el poder, se infectó y se proyectó sobre la figura de Catalina. Vio en ella no a una persona, sino al fantasma de su propia humillación. Catalina no era solo una princesa encerrada en un sótano. En ese momento, se convirtió en el símbolo de una mujer silenciada por el poder, una más en una larguísima lista de mujeres a lo largo de la historia cuya voz, cuyas ambiciones y cuyo sufrimiento fueron aplastados por un sistema que las temía. Es una historia que resuena mucho más allá de los muros de palacio. Es una advertencia sobre el peligro de las jerarquías tóxicas, sobre el coste de la fama y sobre la importancia de confrontar nuestros propios demonios antes de que acaben devorando a los demás. La monarquía británica sobrevivirá a esto. Seamos realistas, probablemente lo hará. Ha sobrevivido a guerras, a revoluciones, a abdicaciones y a escándalos mucho peores.
La maquinaria del poder, esa bestia fría y centenaria, es experta en reparar grietas, en cambiar de narrativa y en pulir de nuevo la fachada hasta que vuelva a brillar. El tiempo pasará. Llegarán nuevos eventos, nuevas bodas, nuevos bebés reales, y el recuerdo de este oscuro episodio se irá desvaneciendo, convirtiéndose en una nota a pie de página en los libros de historia, un rumor incómodo del pasado. Siempre lo hace, pero aunque la institución sobreviva, la herida queda. Una herida en la percepción pública, pero sobre todo, una herida en las personas implicadas. Porque esta historia nos deja con una verdad profundamente incómoda, una lección que va más allá de la realeza y nos habla de la naturaleza humana. Nos recuerda que, a menudo, los monstruos no viven en castillos encantados de cuentos lejanos. Viven en palacios muy reales, visten ropa de diseño, llevan coronas de diamantes y nos regalan sonrisas de porcelana desde los balcones. El verdadero horror no es el del monstruo que se esconde en la oscuridad, sino el de la oscuridad que puede anidar en el corazón de personas aparentemente normales, personas puestas en una situación de poder absoluto y consumidas por sus propias inseguridades, son capaces de cometer actos de una crueldad inimaginable. Por eso, entender esta historia no se trata de odiarlos, ni de cancelar a nadie. Odiar es demasiado fácil. Se trata de algo mucho más difícil, de comprender las complejas fuerzas psicológicas y sistémicas que llevan a una persona a hacerle daño a otra. Se trata de aprender, una vez más, la lección más vieja de la historia, que el poder absoluto o incluso la percepción de tenerlo no nos hace mejores. Simplemente nos da más oportunidades para mostrar lo peor de nosotros mismos y corrompe, casi siempre, de formas que apenas podemos empezar a imaginar. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que os haya hecho reflexionar. ¿Qué pensáis de toda esta historia? ¿Creéis que algo así pudo ocurrir realmente tras los muros de palacio? Dejádmelo saber en los comentarios, que me encanta leeros. Y si no sabéis qué comentar, que de verdad que siempre se agradece, me podéis dejar este emoticono de una corona en los comentarios y yo le daré like tan pronto como pueda. Como siempre os digo, no olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de estas historias. Muchísimas gracias a los miembros del canal por vuestro apoyo constante. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!